Hola, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la geografía y de sus conceptos básicos. Muy bien, eh, vamos a comenzar primero con lo que es la etimología de la geografía. Eh, a través de esta primera parte vamos a ver que la geografía tiene una definición básica y es que la geografía proviene de dos palabras. Proviene de la palabra geo y de la palabra grafos. Dos locuciones latinas que significan tierra y descripción. Muy bien, eso vendría a ser la etimología de la palabra geografía. Entonces, partiendo de esta premisa, podemos decir que la geografía es la descripción de la tierra. Y este vendría a ser un concepto, aunque un concepto antiguo. En la actualidad, la geografía es definida de otra manera. Muy bien, vamos a ver ahora la definición de la geografía. Y hay diferentes definiciones acerca de la geografía, pero he tomado esta como la más cercana a lo que vamos a estudiar nosotros y la que encierra más que nada la idea de lo que se trata la geografía. Muy bien, la geografía es considerada como la ciencia. Entonces, es la ciencia que localiza explica y compara los paisajes y actividades humanas en la superficie terrestre. Este vendría a ser la definición que me parece es la más correcta, ya que habla acerca de que la geografía es una ciencia, pues es un método, y aquí hay tres cosas muy importantes de la geografía. La geografía nos enseña a localizar, a explicar y a comparar los paisajes y las actividades humanas que realizamos en la superficie terrestre. Esto encierra lo que es la geografía en su conjunto. Pero, qué estudia la geografía? Muy bien. La geografía tiene un objeto de estudio. Y este objeto de estudio vendría a ser el siguiente. Objeto de estudio de la geografía. El objeto de estudio de la geografía es muy sencillo. La geografía estudia el paisaje como morada del hombre. Cuando digo como morada del hombre, quiere decir como lugar donde vive el hombre, donde se desarrolla el hombre. Por ejemplo, tenemos aquí al costado un paisaje. Tenemos aquí un paisaje que está compuesto por diferentes tipos de elementos, tanto naturales como artificiales o creados por el hombre. Y notamos aquí que en este paisaje hay una interacción, ¿de acuerdo? Hay una interacción entre el hombre y su medio. Este vendría a ser el objeto de estudio de la geografía.
la interacción del hombre con su medio natural. Muy bien. De esa interacción, teniendo en cuenta que el paisaje es la morada del hombre, tenemos el objeto de estudio de la geografía. La geografía estudia al paisaje como morada del hombre, porque es aquí donde se desarrolla. Bien, ahora vamos a hablar acerca de otro punto también muy importante que debemos tener en cuenta, y es acerca de los principios geográficos. La geografía tiene principios los cuales debemos tener en cuenta cuando hablamos de geografía. La primera es acerca de la localización. La localización vendría a ser la ubicación de un lugar. La descripción que vendría a ser la forma como uno observa un lugar, un hecho o fenómeno geográfico, por ejemplo el mar peruano. Por ejemplo, imagínense acá en la localización dónde se ubica el mar peruano, la descripción, cómo podrías describir el mar peruano, qué color tiene, qué temperatura tiene, etcétera. También tenemos en tercer lugar la comparación, que nos ayuda sobre todo a entender cómo es un lugar. Por ejemplo, el mar peruano. ¿Podríamos comparar nuestro mar, el mar peruano, con el mar Muerto? Creo que las diferencias saltan a la vista, ¿no? Porque nuestro mar es muy rico en nutrientes, mientras que el mar Muerto es un lugar que no tiene mucha vida. En cuarto lugar tenemos la causalidad. La causalidad se puede notar en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar por qué el mar peruano es el más rico del mundo? ¿Cómo? ¿Por qué es el más rico del mundo? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? Por eso hablamos acá de causalidad. ¿Cuál es la causa, la razón por la cual nuestro mar es tan rico? Ahora, la geografía tiene un campo de estudio. Un campo de estudio que debemos tener muy en cuenta. ¿En qué campo se mueve la geografía como ciencia, no? Campo de estudio. El campo de estudio de la geografía es el llamado espacio geográfico. Y en el espacio geográfico existen elementos geográficos que pueden ser de dos tipos, que pueden ser naturales y pueden ser culturales. Lo natural siempre se toma como potencial, por ejemplo, la cantidad de ríos que tenemos, la cantidad de cordilleras que tenemos, la cantidad de flora y fauna que tenemos, mientras que lo cultural vendría a ser la transformación que ha sufrido nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, la extensión de carreteras de nuestro país, la cantidad de minas que existen en nuestro país, etcétera. Bien, pasamos ahora al siguiente punto, que vendría a ser la división de la geografía. ¿Cómo se divide la geografía? División de la geografía.
La geografía se divide debido a que es tan amplio que necesitamos se necesita sectorizar a la geografía para su mejor estudio. Es así que tenemos en primer lugar a la geografía general. La geografía general que estudia el geosistema. El geosistema se refiere al todo, al sistema total. Y dentro de esto está la astronomía, la geografía astronómica, la matemática, la geografía matemática. Para los que creen que geografía solamente tiene que ver con paisajes o clima, no. La geografía tiene que ver mucho con matemática. Física, aquí se tiene que ver el clima. Y biológica. Y en segundo lugar, tenemos a la geografía regional. ¿Bien? La geografía regional. En lo que es la geografía regional, estudia determinados sectores. Podría ser una localidad. Es algo más particular, más pequeño. Obviamente la geografía general es lo que abarca todo, ¿no? En la gran mayoría. La geografía regional es más que nada se preocupa por las cosas particulares y para su mejor comprensión lo dividen de esta manera. Bien, pero la geografía no trabaja sola. La geografía necesita de otras ciencias para poder desarrollar su objeto de estudio y poder comprender lo que es un fenómeno geográfico. Bien, ¿cuáles son las ciencias auxiliares de la geografía? Bien, tenemos varias ciencias auxiliares. Por ejemplo, tenemos la astronomía, que estudia los astros, los planetas. Tenemos la geología. La geología estudia la formación y naturaleza de la Tierra. Tenemos la ecología, que estudia los ecosistemas, el medio ambiente. Tenemos la topografía. Que es la ciencia que estudia las mediciones menores a 25 kilómetros de la Tierra. La edafología, que estudia los suelos. La cartografía, que es la ciencia y arte de la creación de mapas. Tenemos también la potamología, tenemos potamología, que es la ciencia que estudia la distribución de los ríos en nuestro planeta. Tenemos también la petrología, que es la ciencia que estudia las piedras. Tenemos la climatología, que estudia los climas. Y finalmente tenemos también, aquí tengo otras ya, pero voy a dejarlo hasta acá nada más. La eología, que estudia los vientos. Muy bien, estas vendrían a ser las ciencias auxiliares de la geografía. Ahora, ¿por qué es importante la geografía? ¿En qué nos basamos nosotros para decir que la geografía es importante? Bien, entonces, como último punto vamos a ver la importancia
de la geografía. La importancia de la geografía. Llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? El ser humano tiene una interrelación, y ya lo sabemos, tiene una interrelación con su medio ambiente, en su medio natural, y esta a la vez también tiene una interrelación con el hombre. Entonces, bajo ese criterio, la geografía es importante debido a lo siguiente. Primero, nos enseña a ubicarnos en el espacio. Nos enseña a ubicarnos en el espacio. Por ejemplo, los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Después, la geografía también nos enseña a valorar la importancia de cuidar la naturaleza. La geografía al comprender la geografía, vamos a aprender a valorar la importancia de los recursos naturales, de la naturaleza y su mejor aprovechamiento sin contaminar el medio ambiente. Después también tenemos el desarrollo de actividades económicas. Los cuales permiten al hombre transformar su entorno, pero sobre todo permiten al hombre crear puestos de trabajo, ¿no? Porque si bien el hombre pues tiene la capacidad de poder desarrollar fábricas, etcétera, necesitamos de las actividades económicas como la pesca, la ganadería, la agricultura, los cuales dan puestos de trabajo y permiten que un país salga adelante, ¿no? Tanto en el sector pues de agricultura, ganadería, como la industria o el comercio. Y por último, también es importante la geografía porque de esa manera apreciamos el paisaje geográfico tanto natural como cultural. Apreciamos el paisaje geográfico de un país, en este caso de nuestro país, como potencial y esto es muy importante, turístico. Creo que en esta parte sobran las apreciaciones porque sabemos que nuestro país tiene una gran cantidad de paisajes naturales y también culturales, y es un gran potencial turístico porque da empleo, da puestos de trabajo a las personas, y de esa manera podemos surgir como país, surgir como sociedad. Muy bien, esto vendría a ser todo. Muchas gracias por su atención.